Hola a todos. He vuelto con otro informe sobre las noticias de la guerra con Irán. Ahora mismo estoy de paso por China, así que lo que veis detrás es la habitación del hotel. Pero quería empezar con el impactante informe de CBS News, una investigación a fondo basada en filtraciones de varios funcionarios internos del Pentágono. Según ese informe, durante los enfrentamientos con Irán, el país utilizó un caza iraní de hace décadas, un F-5, para atravesar las defensas aéreas de Estados Unidos y atacar una importante instalación militar en el Golfo. Además, según el mismo informe, esos primeros ataques de represalia y la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel causaron muchos más daños a la infraestructura militar estadounidense de lo que se ha reconocido públicamente, con más de un centenar de objetivos alcanzados en bases de varios países del Golfo. En la fase inicial de todo esto, un F-5 iraní, un avión de la Guerra Fría, fabricado en los años 50, logró penetrar las defensas aéreas y atacar el campamento Waring, en Kuwait, a pesar de la presencia de sistemas de defensa aérea avanzados. Quizá recuerdes los cazas F-15 que fueron derribados, supuestamente por las defensas aéreas kuwaitíes. Muchos creen ahora que en realidad fue Irán. Podrían haber sido cazas iraníes los que sobrevolaban la zona. Durante este ataque, instalaciones como hangares, pistas de aterrizaje, radares y centros de mando en Bahrein, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos resultaron dañados, y las reparaciones se estiman ya en miles de millones de dólares estadounidenses. Así que cuando hablamos de un caza con décadas de antigüedad que puede golpear al ejército estadounidense de esta manera, toda esa idea de que las defensas aéreas de Estados Unidos y el propio país son intocables y dominan el aire, se ha hecho añicos. Eso ahora es completamente un mito. El F-5 se construyó en 1959, hace 67 años. Y esto demuestra y confirma que Estados Unidos no solo no tuvo dominio aéreo durante todo este periodo antes del alto el fuego, sino que de hecho, la respuesta militar de Irán no solo fue decisiva y devastadora con misiles y drones, sino que además utilizó una gama más amplia de armamento a su alcance para causar y extender el caos en las instalaciones militares estadounidenses. Esto es una noticia enorme, porque ahora tenemos a Donald Trump siendo objetivo de otro intento de asesinato, otro intento contra su vida, que por supuesto debe ser condenado por las consecuencias que eso puede acarrear. Pero al mismo tiempo, esto podría estar abriendo una especie de caja de Pandora para culpar a Irán de un acto así y acabar justificando una nueva agresión militar. Una agresión militar que Estados Unidos, en realidad, no puede sostener ni librar en este momento. Hay una razón por la que se está produciendo esta pausa, y este informe de la CBS es una clara señal de por qué. Estados Unidos está pasando por un momento muy complicado, no solo para mantener su nivel de municiones y armamento. Ha consumido el 50% de sus misiles Patriot, el 50% de sus interceptores THAAD y una parte importante de sus misiles ofensivos Tomahawk y JAS. El país se está viendo obligado a acercarse cada vez más al espacio aéreo iraní con sus cazas F-15, F-16 y F-35, lo que los deja expuestos a las defensas aéreas de Irán, que en los últimos días han estado activas. Ha habido informes que sugieren que quizás solo se trataba de pruebas, que no había hostilidades reales. Algunos medios iraníes afirman que hubo actividad de drones en ciertas regiones del país. Aún así, este es el gran dilema en el que se encuentra Estados Unidos. Puede reanudar las hostilidades o aceptar unas condiciones favorables a Irán, algo que, como ha demostrado, no quiere hacer. Pero además, Estados Unidos está jugando un papel bastante extraño en el terreno diplomático. Donald Trump acaba de cancelar las llamadas conversaciones de paz que iban a celebrarse en Islamabad hace menos de 24 horas. Dijo: acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, en Pakistán, para reunirse con los iraníes. Se pierde demasiado tiempo viajando, hay demasiado trabajo,
Además, hay una enorme lucha interna y confusión dentro de su liderazgo, el de Irán. Nadie sabe quién manda, ni siquiera ellos mismos. Nobody knows who is in charge, including them. Also, we have all the cards. They have none. Además, nosotros tenemos todas las cartas. Ellos no tienen ninguna. Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar. Es una publicación bastante extraña en Truth Social, viniendo de un líder que dice tener todas las cartas. De hecho, ese informe de la CBS demuestra que es Irán quien realmente las tiene, que es Irán quien afirma tener la capacidad de defenderse y de continuar esta guerra con aún más fuerza y devastación si Estados Unidos vuelve a intervenir. Mientras tanto, Estados Unidos ha estado vendiendo humo. Donald Trump y su administración dijeron que la marina iraní había sido destruida, pero hay decenas de lanchas rápidas de ataque listas para enfrentarse a la marina estadounidense si el portaaviones George W. Bush, o ahora el supuestamente recuperado Gerald Ford, o el Abraham Lincoln, los tres portaaviones, están ya en la región. Si acaban acercándose demasiado a los misiles antibuque iraníes, a los drones y a los misiles balísticos iraníes, bueno, supongo que veremos si esa marina ha sido realmente aniquilada después de todo. Y por supuesto, la Fuerza Aérea, ¿verdad? Dijeron que todo el ejército iraní, incluida su Fuerza Aérea, había sido destruido. Sin embargo, en las primeras fases de esta guerra, la Fuerza Aérea iraní, que utilizaba aviones muy antiguos, aún fue capaz de penetrar las defensas aéreas de Estados Unidos. Lo que significa que si Irán sigue teniendo capacidades, como dice la inteligencia estadounidense y como dice el propio Irán, entonces tenemos que asumir que Irán conserva capacidades importantes. Pues bien, las defensas aéreas de Estados Unidos son total y absolutamente incapaces de hacer frente a lo que está por venir. Mira este comportamiento de Estados Unidos y dime si crees que el país está en condiciones de ganar esta guerra, de cumplir alguno de sus objetivos, o siquiera de reiniciarla en un futuro cercano. Donald Trump, primero, y todo esto ocurrió en un solo día, pidió conversaciones directas con Irán y dijo que enviarían a sus funcionarios a Islamabad, justo cuando se anunció que Irán también iba a viajar allí. Pero Irán aclaró que iría a Islamabad, a Mascate y luego a Moscú, y que en realidad no tenía previsto hablar con Estados Unidos. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Dijo, no, las conversaciones directas siguen adelante, y vamos. Y apenas unos minutos después, Irán anunció que no se reuniría con ningún funcionario estadounidense en Islamabad. Lo siento, Donald Trump, pero solo unas horas después canceló el viaje a Pakistán para reunirme con los iraníes. Estados Unidos tiene todas las cartas. No me hagas perder el tiempo. Esto suena a un presidente, a un líder, a un gobierno que sabe lo que hace, que tiene un plan para esta guerra. Y aunque hubiera un objetivo general, una meta, que fuera debilitar a Irán, destruirlo o derrocar a su gobierno, de verdad parece que Estados Unidos y sus aliados israelíes, que, por cierto, están bastante callados ahora mismo, saben lo que hacen. Los israelíes están atacando Líbano, rompiendo ese alto el fuego, intentando arrastrar de nuevo a Estados Unidos a la guerra. Pero, aparte de eso, no tienen muchas más cartas, y probablemente se están conteniendo porque Estados Unidos necesita volver a suministrarles interceptores de defensa aérea, no sea que los golpeen aún más fuerte cuando empiecen realmente las hostilidades. Donald Trump ha dicho, a lo largo de todo esto, con todos estos informes tan demoledores que llevan varios días publicándose, tanto de la inteligencia estadounidense como de una investigación de CBS News, que han estado sacando informes muy duros sobre esta guerra. Y la respuesta de Donald Trump, y también la de Estados Unidos, ha sido prácticamente ir en paralelo a ellos. Además, cuando la prensa le preguntó por su comportamiento en esta guerra, él dijo que ni siquiera ha pensado en poner fin al alto el fuego con Irán, que ni siquiera ha pensado en reanudar la guerra. Pero claro, las palabras de Donald Trump nunca se pueden tomar al pie de la letra. Nadie en la administración estadounidense, sea del lado que sea, da igual quién sea, es realmente de fiar.
But I think this is an indication what Donald Pero creo que esto indica que lo que realmente hace Donald Trump es darte un poco de todo, y tú tienes que decidir en qué creer. Y aquí lo que sí podemos saber es que Estados Unidos, a pesar de su despliegue, a pesar de lo que hemos visto en las últimas 24 o 36 horas, hemos visto enormes cargamentos militares trasladándose desde Europa y otras partes del mundo hacia Oriente Medio, hacia la región. Irán también ha dicho que Israel y Estados Unidos han incrementado su presencia incluso más que antes del 28 de febrero. Pero, ¿significa eso que van a reanudar las hostilidades? No necesariamente todavía, porque algunos han sugerido, y yo también creo que podría ser cierto, que esto es una táctica de negociación de Donald Trump y de Estados Unidos, que lo que quieren es volver a asustar a Irán, como diciendo, destruiremos más si no aceptas las condiciones que estamos imponiendo. on terms that we are dictating. But Iran has said they will never accept surrender terms. They will never negotiate with the United States on the maximalist positions that the U.S. has put forward. And of course, what are those positions? Get rid of all your ballistic missiles, get rid of your nuclear enrichment, get rid of everything. Basically, make yourself servile to the United States. Make yourself a country completely vulnerable to U.S. and Israeli attack in the future. Make yourself vulnerable to the actual destruction of the Iranian government. So these are terms that Iran will never negotiate in because they don't have to. And furthermore, it is the United States that will eventually need to, or just settle on, without even coming to a peace treaty, terms favorable to Iran. Because Iran has control of the Como Irán tiene el control del estrecho de Hormuz, va a seguir ejerciendo ese control. Y, como dije en mi video anterior, ahora que han establecido las reglas y las condiciones de lo que significa tener el control del estrecho de Hormuz, lo que estamos viendo, en esencia, es el jaque mate de Irán. Da igual lo que haga Estados Unidos a partir de ahora, ese control seguirá proporcionando a Irán los ingresos necesarios para reconstruir su país, desarrollarse y garantizar no solo que puede defenderse, sino también que avanza en sus propios objetivos, sin importar lo que hagan Estados Unidos e Israel. Está avanzando como un país más fuerte y aún más independiente que antes. Ahora muchos la llaman la cuarta potencia mundial y la más importante del Oriente Medio, con el control del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de todo el flujo de petróleo, al menos antes del 28 de febrero. Así que, bueno, aquí es donde estamos. Estados Unidos afronta ahora daños valorados en cientos, quizá decenas de miles de millones, o incluso cientos de miles de millones de dólares, como resultado de la represalia de Irán. Ahora sabemos que Irán tiene una fuerza aérea operativa y ni siquiera tuvo que usarla del todo. No sabemos hasta qué punto la utilizó en esta guerra, pero sí sabemos que derribó el F-15 antes del alto el fuego, antes de aquella misión de rescate, que claramente parecía un intento de montar una operación para apoderarse de uranio justo antes de este alto el fuego actual. Pero ahora que sabemos que han derribado un F-15, es posible que hayan derribado al menos un par más, si pudiéramos confirmar eso de las primeras fases de la guerra. Y ahora, con la investigación de CBS sobre este F-5, bueno, las defensas aéreas iraníes y su fuerza aérea están claramente muy operativas. Y eso es una muy mala noticia para la región, porque Irán no necesita usar su armamento más avanzado para enfrentarse a Estados Unidos. Y aquí es donde Estados Unidos ha quedado expuesto como un tigre de papel. Aquí es donde el país ha sido básicamente humillado. Ahora tenemos datos en todos los frentes que muestran que por muchos cientos de miles de millones, o ya hasta $1,5 billones de dólares, que Estados Unidos gaste en su llamada defensa, es decir, en su maquinaria de guerra, el resultado es el mismo. Un país como Irán, que gasta solo una fracción de eso en el desarrollo de su propio ejército, y que tiene la capacidad de fabricar drones baratos,
misiles balísticos baratos e incluso misiles hipersónicos avanzados bajo tierra, listos para atacar en cualquier momento. Ahora que sabemos que esta máquina militar de $1,5 billones no puede defenderse frente a la fuerza militar iraní, ¿qué significa eso para el resto del mundo? ¿Qué implica para el futuro del orden unipolar de Estados Unidos? Porque si miras los medios de comunicación principales en Estados Unidos, verás informes que hablan de lo preocupante que es y de lo beneficioso que resulta para China y para Irán que estén llevando a cabo este tipo de defensa tan decidida de su territorio. Porque para China, ¿qué está pasando? Estados Unidos está retirando los sistemas THAAD de Corea del Sur. Está dejando sin presencia naval a toda la región Asia-Pacífico. Y eso es algo crítico, ¿verdad? A Estados Unidos le encanta navegar con sus destructores, le encanta enviar sus portaaviones por el mar de China Meridional, incluso a veces por el estrecho de Taiwán. Sin esa presencia naval, estando completamente atascado y empantanado en Asia Occidental, supuestamente para intimidar a Irán, para bloquear a Irán, tenemos informes de lo que está ocurriendo con esas fuerzas, con esos marines. Están comiendo, como dirían los de la generación Z, auténtica basura. Comen comida pésima. Están ahí, en la zona del Golfo Pérsico, el Océano Índico, el Mar Arábigo. Están ahí fuera, pasando un calor insoportable, asándose en esto. Ahora entramos en la temporada de calor. Como ha dicho el profesor Morandi en mi programa, va a ser un infierno para ellos. Ya sabemos que en el Gerald Ford probablemente hubo comportamientos parecidos a un motín antes de los ataques del 28 de febrero. ¿Qué va a pasar cuando los marines estadounidenses, los distintos oficiales y los marineros de esos portaaviones estén soportando más de 40, 43, incluso 45 grados dentro de esos destructores? ¿Querrán quedarse allí o querrán volver a casa? Porque Estados Unidos ya ha sufrido daños importantes. Y hay que decirlo, la moral no podría estar más baja. Y la moral no es solo un reflejo de lo que pasa en el campo de batalla, porque eso es difícil de medir. Sabemos que las llamadas de objetores de conciencia están aumentando. Pero no es solo eso. La opinión pública en general suele reflejar cómo se sienten las personas en el campo de batalla cuando se trata de las guerras de Estados Unidos. Fíjate, mi padre fue a Vietnam. Lo enviaron allí, reclutado después de la ofensiva del Tet, y la moral estadounidense estaba por los suelos en ese momento, después del 68. Él estuvo allí del 69 al 71, y me contó que nadie quería estar allí. Todos querían volver a casa. Todos solo intentaban sobrevivir. Y muchas veces los mayores problemas venían de oficiales borrachos o agotados. Sus vidas corrían más peligro por las condiciones del entorno o por su propio comportamiento que por lo que pasaba en el campo de batalla, porque lo único que intentaban era evitar pelear. En aquel momento, durante la guerra de Vietnam, la opinión pública era muy negativa. Había un enorme movimiento contra la guerra, y la gente pedía a gritos el fin del reclutamiento y el fin del conflicto. Hoy tenemos una situación parecida, aunque claro, algo más moderada aquí en Estados Unidos, donde la popularidad de Donald Trump está por los suelos. Nadie quiere esta guerra, salvo una pequeña fracción de la población. La aprobación de Trump apenas llega a 3 de cada 10 personas, ronda algo más del 30%. Y en todos los ámbitos, la economía, la política exterior, la guerra, todos los indicadores clave, la confianza en su administración es muy baja. J.D. Vance aparece en las encuestas como la persona más impopular del gobierno. La falta de coherencia, la incapacidad para controlar el relato y para aplicar políticas que realmente beneficien al pueblo estadounidense están destruyendo la administración de Donald Trump. Pero siempre pasa. Siempre pasa. Así es como funciona. Estados Unidos es una oligarquía. Está controlado por los monopolios. Está controlado por los banqueros. Está controlado por la maquinaria de guerra, por el complejo militar industrial. Y son ellos los que están empujando esta guerra con Irán cada vez más lejos.
a pesar de todas las pruebas de que esto no va a salir bien. Así que Irán planea continuar con su ofensiva diplomática. Va a seguir dialogando con Pakistán y construyendo lo que ya se está convirtiendo en una relación diplomática clave, independiente de Estados Unidos. Y Estados Unidos ni siquiera tiene un tercer país con el que pueda decir que está trabajando en sus propios términos. Porque recordemos, este es el hegemón estadounidense. Se supone que el hegemón estadounidense es quien dicta las condiciones. Así que incluso los mediadores deberían estar trabajando en nombre de Estados Unidos. Y eso no está ocurriendo en este conflicto. Estados Unidos se está quedando cada vez más aislado. Por supuesto, Pakistán quiere ver un acuerdo de paz completo, pero ni siquiera ellos están presionando a los iraníes para que se rindan ante las condiciones de Estados Unidos, porque son irrazonables. Y está claro lo que va a pasar. Si Irán se rinde a los términos de Estados Unidos de esta manera, ¿qué ocurrirá con el resto del mundo? Pues eso sentaría un precedente. El resto del mundo tendría que pensar, quizá tengamos que ceder mucho si queremos evitar ataques estadounidenses. Y eso, sencillamente, no es aceptable. Así que Irán está luchando por todos, luchando por todo el mundo ahora. La posición de Irán, la forma en que decida moverse en esta guerra, va a determinar el rumbo de la guerra militar, política y económica durante generaciones. Así de altas son las apuestas aquí. Y eso va a afectar a Cuba, va a afectar a Rusia, a China, va a influir en todos esos puntos de tensión que Estados Unidos tiene en la mira. Donald Trump ha dicho que después de Irán va a pasar por Cuba. Bueno, ahora Cuba tiene que mirar la situación y decir, ya sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que resistir a Estados Unidos hasta dejarlo bloqueado. No tienen el poder militar que tiene Irán, pero si cuentan con la fuerza popular para resistir a Estados Unidos hasta un punto muerto, a Estados Unidos le va a resultar muy difícil bombardear un país que está a apenas 90 millas de Florida. Así que ahora Cuba tiene que verlo así. Vale, si tenemos la determinación política y la voluntad política, entonces podemos resistir la presión de Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que construir. Y las lecciones están ahí, para todos en el sur global y en realidad para todo el mundo. De verdad, esto es una prueba y una batalla de fortaleza. Es una prueba y una batalla sobre qué orden mundial, en esta situación geopolítica y económica que cambia tan rápido, tiene la resiliencia y la capacidad de recuperarse después de recibir golpes importantes. Y ahora mismo, al contrario de lo que muchos me decían, mucha gente que ve este programa estaba muy desanimada antes del 28 de febrero. Hablaban de que el eje de resistencia había sido derrotado. Venezuela fue un golpe. Siria, 2024. Hemos tenido aciertos. Hezbollah cesó el fuego. Hemos tenido impactos en todo el sur global, ¿verdad? Y hay mucho pesimismo sobre el futuro. Vale, que China no está haciendo lo suficiente, que Rusia no está haciendo lo suficiente, que Irán no está haciendo lo suficiente. Y ahora vemos la verdad. Ahora vemos cuál es la forma correcta de manejar las contradicciones y los problemas que plantea el imperio estadounidense. Que sí, hace falta un cierto nivel de paciencia estratégica. Hace falta también eso que decía Deng Xiaoping, oculta tu fuerza y espera tu momento. Hace falta un cierto nivel de decisiones estratégicas clave que a largo plazo beneficiarán a China y a todos, aunque a corto plazo puedan parecer una pausa temporal o algo por el estilo. Pero al final, el mundo multipolar ha pasado realmente a la ofensiva, e Irán ha demostrado, con sus ataques defensivos de represalia, que este orden mundial es en realidad mucho más fuerte de lo que se pensaba. Y ahora, con 3 grandes pilares, desde que Irán ha ascendido como uno de ellos en el mundo multipolar, se ha consolidado como un país con la capacidad de enfrentarse al imperio estadounidense de una forma aún más contundente que antes del 28 de febrero. Ahora tenemos lo que Pepe Escobar ha llamado el RIC, el verdadero RIC, Rusia, Irán y China,
formando una especie de triángulo capaz de desarrollar este mundo multipolar, sobre todo en Eurasia, hasta un nivel muy significativo. Y eso está dando al mundo la esperanza de que pueda surgir un nuevo orden a partir de la destrucción que está causando el imperio estadounidense. Pero aún queda más destrucción por venir. Como ha dicho tantas veces nuestro amigo del programa, Brian Berletic, no podemos subestimar la capacidad del imperio estadounidense para causar daño, y volverá a la guerra con Irán. He estado bromeando con algunos amigos, con un humor un poco negro, que Estados Unidos parece tener un plan de guerra con Irán cada 6 meses, y podría ser perfectamente el caso ahora, aunque también podría ocurrir que Estados Unidos vaya a la guerra incluso antes de esos 6 meses. Pero es más probable que necesite pausas más largas para reponerse y reconstruirse. E Irán tendrá que hacer lo mismo. Y ahora la cuestión es cuánto tiempo puede aguantar cada parte antes de que una de ellas ceda. Puede que sea la economía global la que acabe cediendo, la que derrumbe todo, incluso el imperio estadounidense. Porque Irán, acumulando choques como este, y por supuesto, mostrando señales de un nuevo mundo por venir, una visión de ese nuevo mundo, eso va a descolocar por completo. De hecho, ya está descolocando a las élites financieras globales y a todo este sistema. Puede que al final tengan que hacer una pausa más larga, sabiendo que si no lo hacen, el nuevo mundo que está surgiendo se acelerará. Ese es el dilema. Ese es el verdadero problema. Estados Unidos, salvo que recurriera a una guerra nuclear, cada vez tiene menos capacidad para imponer sus condiciones en el mundo, sobre todo con este nuevo triángulo del mundo multipolar: Rusia, China e Irán. Y después de estar en China estas 2 últimas semanas, tengo que decirlo, no hay absolutamente ninguna forma de intimidar a este país para que se someta. Y si Irán no puede ser derrotado, olvídate del imperio estadounidense cuando se trata de China. China ya ha superado la capacidad de Estados Unidos para superarla, destruirla o derrocarla. Eso no va a pasar. Lo único que puede ocurrir a partir de ahora es que el imperio estadounidense intente derribar al resto del mundo con la esperanza de que así también caiga China. Y es una estrategia equivocada y, por supuesto, con consecuencias muy peligrosas. Esa es la verdadera situación del mundo en este momento. Quiero poneros al día, teniendo en cuenta los informes que circulan en Internet sobre el ejército estadounidense, su marina, su fuerza aérea, su defensa antiaérea. Todo está siendo expuesto por Irán de una forma aún más profunda de lo que sabíamos antes. Estas filtraciones van a seguir saliendo, y veremos cómo los efectos a largo plazo de esta guerra van tomando forma, incluso mientras continúa con una intensidad más baja. Muy bien, eso es todo por mi parte. Dadle al me gusta si os ha gustado lo que habéis escuchado hoy. Dejad un comentario y, por supuesto, en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces para apoyar este canal, Patreon, Substack y mucho más. Hasta el próximo informe. Nos vemos. Adiós.